Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Uriel Cosiol, soy docente de la sección Biología Celular y el tema que vamos a ver hoy es muerte celular y envejecimiento celular, también conocido como senescencia celular. Entonces la idea original era que si bien no podíamos tener una clase presencial, íbamos a tener una clase interactiva a través de Webex, pero lamentablemente este martes no voy a poder estar por razones de fuerza mayor, por lo tanto les dejo la clase pregrabada. Voy a perder un poco la interactividad, pero van a ver que voy a dejar un par de talleres y un par de preguntas para que ustedes puedan responder en los foros, de forma de poder interactuar un poquito más. Y además, si necesitan, podemos posteriormente hacer una reunión por Meet, por ejemplo, para despejar alguna de las dudas que les puedan quedar, ya que no pueden preguntarme directamente. Bien, entonces, cuando hablamos de muerte celular, hay distintos tipos de muerte celular. La célula puede morir de distintas maneras y puede morir en forma pasiva o en forma activa. ¿Qué quiero decir con esto? En forma pasiva, que se le suele llamar necrosis, estamos hablando de cuando la célula muere por un agente externo o interno, puede ser, por ejemplo, un agente físico, químico externo, o un agente biológico, por ejemplo, un virus interno, en el cual la célula muere en forma que está más allá de su control, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, en el caso de un tejido con hipoxia, que no llega suficiente oxígeno, la célula no logra mantener la homeostasis energética, no logra mantener el metabolismo osmótico, el intercambio osmótico, y la célula muere, estalla, por ejemplo, más allá de su control. Puede ser también una muerte debido a virus, en el cual los virus infectan una célula, llevan a la muerte de la célula, se liberan los virus al exterior, y ahí la célula murió en forma completamente pasiva, ¿sí? En una forma en la que ya no estaba en control de su propia muerte. En contraste con esto, que se le suele llamar necrosis, tenemos muertes a las cuales podríamos pensar en forma un poco antropomórfica, que podríamos llamar un suicidio celular, que es la muerte celular programada. En inglés se le dice Programmed Cell Death, PCD, y lo pueden ver de esas dos maneras en los libros. La muerte celular programada en el fondo es una muerte activa de la célula, de que la célula por una razón u otra, que vamos a ver más tarde, decide que es mejor morir que continuar viva, y continuando viva podría estar, por ejemplo, causando un daño al organismo, o podría estar sobrando en un tejido y es necesario que sea eliminada. Entonces, la muerte celular programada son distintos mecanismos bioquímicos que son sumamente ordenados, sumamente controlados, en los cuales la célula muere, influenciando los tejidos que la rodean en forma muy controlada. Dentro de la muerte celular programada hay un mecanismo que es el más conocido, el más común en diferentes tejidos y organismos, y uno de los más estudiados, que es la apoptosis, ¿sí? Vamos a hablar exclusivamente sobre la apoptosis en el resto de la clase, pero yo solo quiero que sepan que no es la única forma de muerte celular programada. Hay otras formas de muerte celular programada. Yo les dejo algunos nombres, por ejemplo, piroptosis, necroptosis. No me interesan que recuerden estos nombres. Les dejo los nombres por si están interesados para poder ir a buscarlos, porque no están en el Alberts, por ejemplo, pero si quieren buscar en internet lo pueden encontrar, o si quieren preguntarme a mí, me lo pueden preguntar por esos nombres. Son mecanismos distintos a la apoptosis, pero que también son formas de muerte celular programada. La célula decide morir y sigue una secuencia bioquímica muy específica, muy programada, que lleva a la muerte en forma controlada. Entonces, vamos a comparar la apoptosis versus la necrosis. Y la vamos a comparar primero simplemente a nivel morfológico. Si nosotros vemos una célula inicialmente viable y la vemos morir por cualquiera de estos dos mecanismos, ¿qué es lo que veríamos? En una muerte por necrosis puede ser un poco variable porque depende un poco del tipo de agente que está resultando en la muerte de la célula. Pero los casos típicos, por ejemplo, en el caso de una muerte por hipoxia, la célula inicialmente se hincha. ¿Por qué se hincha? Porque es incapaz de mantener el equilibrio osmótico. Es incapaz de mantener el equilibrio energético, lo que lleva a que no pueda mantener en la membrana plasmática el intercambio correcto de iones que mantiene la tonicidad adecuada de la célula. Por lo tanto, entra agua y la célula se hincha. Eventualmente, la célula empieza a hincharse más y más y termina lisándose. La membrana se vuelve permeable al exterior, deja que entren cosas, que salgan cosas, y por lo tanto el contenido celular, el contenido del citoplasma, incluso el contenido del núcleo, puede salir al exterior y afectar los tejidos que rodean a la célula. Esto, por ejemplo, puede hacer que enzimas que estaban en el citoplasma
afecten negativamente a los tejidos que rodean, que pueda afectar a otras células, matar otras células, y la presencia de componentes citoplasmáticos en el exterior celular, en mamíferos además, y en otros vertebrados, resulta en el reclutamiento del sistema inmune. Resulta en un proceso inflamatorio que viene, células ahí inflaman el tejido, puede resultar en la destrucción de más tejido y la muerte de más células. ¿Sí? La inflamación es una respuesta del organismo para luchar contra lo que sea que está causando esta necrosis en las células y para eliminar estas células muertas que quedan en el tejido, pero también puede llevar a más daño en el tejido en caso de inflamación muy grande. En comparación, cuando tenemos una muerte por apoptosis, morfológicamente es muy diferente. Tenemos una célula que se condensa, como la cromatina en el núcleo se condensa, la célula entera se condensa, y ocurre este fenómeno que dice ahí budding en inglés, o gemación, donde el citoplasma es dividido en cuerpos que están completamente rodeados por membrana plasmática. Por lo tanto, los componentes citoplasmáticos no salen al exterior celular, pero el citoplasma y el núcleo de la célula quedan divididos en estos pequeños cuerpos que se les llaman cuerpos apoptóticos. ¿Sí? O sea que el contenido no se libera, pero la célula queda dividida en cuerpos apoptóticos pequeños. Estos cuerpos apoptóticos son fácilmente fagocitados por células del sistema inmune, por ejemplo, por macrófagos, y eliminan los restos de esta célula de una forma controlada que no lleva a la inflamación de los tejidos. Bien, entonces vamos a ver un poco, ahí lo que les mostré son dibujos de cómo se ve la apoptosis, pero vamos a ver un poco en fotos reales, cómo es que podemos ver la apoptosis. Entonces lo que tenemos aquí es un corte histológico de páncreas, es un corte histológico estándar, teñido con hematoxilina y eosina. Como ven en práctico, la hematoxilina va a teñir fuertemente el núcleo, la cromatina, y la eosina está teñiendo principalmente el citoplasma. Lo que ven principalmente son muchas células con morfología normal, pero tenemos algunas células marcadas con flechas que están en apoptosis. Y como ven, por un lado está muy condensada la célula, el núcleo está fragmentado y condensado, y si ven, la célula se separó de sus células vecinas, lo cual va a ayudar mucho a que después las células del sistema inmune sean capaces de fagocitarlas, de eliminar esta célula del tejido en el que se encuentran. Sin embargo, a nivel de microscopía óptica, ¿sí? La microscopía fotónica, es muy difícil en un tejido distinguir realmente si una célula es apoptótica o si, por ejemplo, es el resto de una célula que murió por necrosis. En general podemos ver en mucho más detalle y realmente confirmar si estamos hablando de apoptosis si trabajamos a nivel de microscopía electrónica. Acá lo que les muestro es imágenes de microscopía electrónica de transmisión de células entrando en apoptosis en un tejido vivo. Entonces lo que ven en el primer panel, este panel 2A que marco con el puntero láser, estas son células con morfología normal, todavía no entraron en apoptosis. Es lo que vamos a usar como comparación para ver lo que pasa en los distintos cuadros. Vamos a pasar al cuadro 2B. En el cuadro 2B lo que vemos es las células claramente con una morfología distinta, mucho más compactas, condensadas. Si ven el citoplasma, que marco con el láser, es mucho más electrón denso, lo que indica que está condensado el contenido del citoplasma. Y además lo que podemos ver es, esta flecha que marco con el láser, está señalando a un fragmento del núcleo, ven con el láser que está separado del resto del núcleo. Ocurrió la fragmentación de la envoltura nuclear, el núcleo se fragmenta dentro del citoplasma. Y además, lo que está marcado con la punta de flecha es un cuerpo apoptótico. Es un cuerpo completamente rodeado por una membrana plasmática íntegra que tiene contenido citoplasmático y que se va separando de la célula. Si pasamos al último panel que les muestro aquí, que es el 2D, aquí tenemos lo que es el final de un proceso apoptótico. Tenemos una célula del sistema inmune, que marco aquí con el puntero láser, que está fagocitando los cuerpos apoptóticos. Ven aquí 1, 2, 3, 4 cuerpos apoptóticos que están siendo fagocitados para ser eventualmente digeridos en los lisosomas de estas células del sistema inmune. Entonces vamos a comparar ahora cómo se ve por microscopía electrónica, en cambio, un proceso necrótico. En una célula necrótica vemos que es bien distinto. Tenemos el citoplasma muy electrón lúcido, porque mucho del citoplasma salió del exterior celular, la membrana plasmática que no es íntegra, como ven aquí hay agujeros en la membrana plasmática,
y los contenidos de la célula en el exterior, que van a ser los que generen en vertebrados un proceso inflamatorio. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo, una tabla, para repasar un poco las cosas que vimos que ocurren en la apoptosis y que ocurren en cambio en la necrosis, y para poder comparar una con otra. Dijimos que la apoptosis es un proceso activo. La célula decide que va a morir y ocurre lo que podríamos llamar como suicidio celular. Y esto requiere de energía, ¿sí? Requiere de ATP, requiere de consumo de nutrientes. En cambio, la necrosis es un proceso pasivo. Como decíamos, puede ser, por ejemplo, por calor, puede ser por hipoxia, puede ser, por ejemplo, por una toxina, por ejemplo, veneno de serpientes, por darles un ejemplo, que lleven a la necrosis de las células en el tejido. La célula no tiene control sobre este proceso y muere en forma descontrolada, liberando sus contenidos al exterior. En la apoptosis típicamente tenemos lo que es la condensación del citoplasma, en cambio en la necrosis suele ocurrir la hinchazón del citoplasma, ¿sí? Eso habíamos dicho que esa hinchazón ocurre porque no se puede mantener el equilibrio osmótico en la célula y le entra agua y la célula se hincha. En la apoptosis ocurre la condensación y la fragmentación nuclear. La cromatina se condensa y el núcleo se fragmenta en distintos pedazos, a lo que se le suele llamar, cuando estamos hablando a nivel de histología y están viendo en imágenes, se le suele llamar pignosis. En el caso de la necrosis, pueden ocurrir distintas cosas con el núcleo. Puede ocurrir también una condensación y fragmentación nuclear en forma no controlada, o puede también ocurrir una lisis nuclear, una destrucción nuclear general que se le llama cariólisis. En la apoptosis la membrana queda intacta, y en cambio en la necrosis la membrana está comprometida, la membrana plasmática. Eso hace que en la apoptosis el citoplasma quede retenido en esos cuerpos apoptóticos que les mencionaba, que es fragmentos de citoplasma rodeados de membrana plasmática. En cambio en la necrosis el citoplasma es liberado al medio extracelular, lo cual genera inflamación. En la apoptosis no ocurre inflamación. Y por último, y para dar pie a lo que va a ser lo siguiente que vamos a hablar en esta clase, es que la apoptosis es un proceso dependiente de caspasas y la necrosis es independiente de caspasas. ¿Qué son las caspasas? Son cisteínproteasas, o sea, proteínas que cortan otras proteínas. Cisteínproteasas se les llama a proteasas que tienen una cisteína en su sitio activo. Y son proteasas que cortan a sus proteínas blanco en residuos de aspartato. Caspasa en realidad es una abreviatura que viene de estos cisteínproteasas que cortan blancos tras residuos de aspartato. Y estas proteasas, cortando distintas proteínas, son las que van a coordinar todos los fenómenos que ocurren en la apoptosis, la fragmentación del núcleo, la formación de cuerpos apoptóticos, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a hablar un poco de las caspasas y qué es lo que hacen las caspasas en la célula. Las caspasas hay de dos tipos, es decir, son todas proteasas, proteínas que cortan a otras proteínas. Pero tenemos caspasas que se les llama iniciadoras y caspasas que se les llama ejecutoras. Y participan de una cascada de activación proteolítica, es decir, una cascada de proteasas que activan a otras proteasas. Las caspasas iniciadoras son caspasas que, como vamos a ver después en la clase, son activadas por la célula cuando la célula decide que tiene que entrar en apoptosis. Y estas caspasas iniciadoras son capaces de cortar muchas caspasas de tipo ejecutoras. Una única caspasa iniciadora puede cortar a muchas, lo cual amplifica la señal, hace que este proceso crezca en forma muy rápida y en forma irreversible. Entonces estas caspasas ejecutoras también son proteasas, pero ahora estas caspasas ejecutoras, como dice en el nombre, van a ejecutar distintos cambios en la célula. Van a cortar proteínas citosólicas y van a cortar proteínas nucleares, ¿sí? En particular, aquí ven en la diapositiva, dice que cortan a las laminas. Si recuerdan que son las laminas, son proteínas de la familia de filamentos intermedios, pero que a diferencia de los filamentos intermedios que están siendo parte del citoesqueleto, del citoplasma, son parte de la lámina nuclear, ¿sí? Son las que dan la estructura general de la lámina nuclear y que son lo que soportan a la envoltura nuclear. Entonces, cuando se corten las laminas, eso va a llevar a la fragmentación de la envoltura nuclear, que es lo que veíamos como uno de los fenotipos de la apoptosis. Bien, eso es un ejemplo de algo que hacen las caspasas durante la apoptosis.
Yo les voy a hablar en detalle ahora de dos ejemplos de otras dos cosas que hacen las caspasas. Voy a mencionar por arriba 3 o 4 ejemplos más para discutir cómo es que las caspasas ejecutan el programa apoptótico. Y después vamos a hablar de un poco más de por qué ocurre la apoptosis, por qué una célula decide suicidarse, en qué casos es que ocurre y cómo es que decide, todo el mecanismo regulatorio que hace que la célula decida ejecutar un proceso apoptótico. Entonces, vamos a hablar ahora de dos ejemplos más de procesos que ocurren debido a caspasas durante la apoptosis. Una cosa más que ocurre, yo les mencionaba que la cromatina se condensa, pero además el ADN de la célula se fragmenta, es degradado. Si lo piensan, esto es la forma más efectiva de asegurarnos de que la célula nunca más va a ser capaz de dividirse y de continuar proliferando. Elimina su propio ADN. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente en las células existe una nucleasa que se llama DNasa activada por caspasas, CAD por sus siglas en inglés, que es capaz de degradar el ADN, pero que es bloqueada por un inhibidor que se llama ICAD. Lógicamente, I por inhibidor, CAD por el nombre de esta nucleasa, inhibidor de CAD. Entonces, este complejo de CAD e ICAD está normalmente en las células inactivo, pero esta nucleasa está lista para degradar el ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Durante la apoptosis, una caspasa ejecutora degrada a ICAD, el inhibidor. Como el inhibidor fue degradado, ahora esta nucleasa es libre y es capaz de degradar al ADN genómico que está en el núcleo. ¿Cómo que lo degrada? Bueno, puede acceder al ADN genómico en las regiones entre nucleosomas, ¿sí? Entonces va a ir cortando, por ejemplo aquí o aquí, entre un nucleosoma y otro. Entonces los fragmentos que va a generar son de alrededor de 120 nucleótidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el tamaño del ADN que hay, más o menos, entre un nucleosoma y otro. Si corta entre todos los nucleosomas, van a ser fragmentos de 120 nucleótidos. Si ahora, por ejemplo, este sitio de aquí todavía no fue cortado por la nucleasa, vamos a tener un fragmento de 240 nucleótidos. Entonces, algo muy característico de la apoptosis es que si ustedes analizan el ADN genómico de una célula que entró en apoptosis, van a ver que ese ADN genómico va a estar en fragmentos que son múltiplos de 120 nucleótidos. Entonces, lo que se le muestra a la derecha es un gel de agarosa, como los que están conociendo en bioquímico, que ya conocieron en bioquímica, en el cual están corriendo ADN genómico de células que están entrando en apoptosis. Entonces, a tiempo 0 y a tiempo 1, 3, 6 y 12, después de que se indujo la apoptosis en estas células. En los tiempos más tempranos, cuando todavía no ocurrió la activación de la nucleasa CAD, tenemos ADN genómico de alto peso molecular y que entonces migra muy poco, entra muy poco en el gel. Pero a medida que el ADN genómico es degradado por esta nucleasa, vamos a tener una escalera, que es lo que ven en el carril 3, 4 y 5, a las horas 3, 6 y 12, escaleras de fragmentos de ADN que tienen 120 nucleótidos, 240 nucleótidos, 360 nucleótidos, etc. Y a medida que progresa la apoptosis, tenemos más y más abundancia de fragmentos de ADN de bajo peso molecular. Entonces, si ustedes están estudiando apoptosis in vitro, una forma de confirmar de que están realmente viendo apoptosis es analizar el ADN genómico bioquímicamente, por ejemplo, en un gel de agarosa. Ahora bien, si ustedes están trabajando con tejidos en un organismo vivo, es muy difícil analizar bioquímicamente el ADN de las células apoptóticas que hay en ese tejido cuando está rodeado de muchísimas células que no son apoptóticas y que van a tener un ADN normal, no degradado. Entonces yo lo que les voy a contar ahora es una técnica muy utilizada, se llama técnica de túnel por las siglas en inglés del proceso que se hace en esta técnica, que permite observar mediante métodos microscópicos células en las cuales ocurrió la fragmentación del ADN en el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta técnica? Primero, la célula, este es el ADN genómico de la célula, va a tener cortes en su ADN provocados por estas nucleasas, ¿sí? Entonces, cuando se corta el ADN de la célula, ¿qué vamos a tener? Cada vez que se corta, va a estar generándose un extremo 3' OH. En una célula normal, con el ADN intacto,
tiene muy pocos extremos 3'OH, solo tiene extremos 3'OH en los extremos de cada cromosoma. Ahora, esas cantidades son despreciables, son muy pocas. En cambio, en una célula que entra en apoptosis tiene miles y miles de extremos 3'OH en su ADN que fueron generados por los cortes de esta enzima, de esta nucleasa. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar el tejido, fijarlo, o sea, ahora la célula está muerta, realizar cortes histológicos y utilizar esta técnica de túnel para analizar en qué células ocurrió la degradación del ADN. ¿Cómo hacemos esto? Bañamos el tejido en el corte histológico con una mezcla de reacción. ¿Qué tiene esta mezcla de reacción? Tiene una enzima que dice TDT, es una enzima que es capaz de incorporar nucleótidos en extremos 3'OH del ADN. Y nosotros lo que hacemos, además de añadir la enzima, es añadir un nucleótido que está marcado. Con un grupo químico que normalmente no existe en ningún nucleótido en una célula viva. Entonces esto lo hacemos después de que la célula murió, por ejemplo en un corte histológico. Bien, entonces, ¿cómo podemos detectar ese nucleótido modificado? Bueno, por ejemplo, con un anticuerpo que reconoce ese nucleótido modificado, bañamos el tejido con ese anticuerpo y ese anticuerpo puede estar, por ejemplo, conjugado a una enzima que es capaz de generar un color marrón, en este caso, que en la foto que les muestro, cuando está en presencia de un sustrato adecuado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un corte de testículo, en el cual es un organismo que fue tratado con una droga que induce la apoptosis en las espermatogonias, las células que son capaces de generar eventualmente espermatozoides. Entonces, lo que ven ahí en flechas son núcleos que espero que puedan ver que tienen un color distinto, un color marrón, porque son marcados con esta técnica de túnel. Su ADN fue degradado en la célula viva, se fijó el tejido, se cortó en cortes histológicos, se realizó la técnica de túnel y ahora las células que tenían el ADN degradado tienen un color marrón porque el anticuerpo reconoció la incorporación de un nucleótido en la mezcla de reacción y generó un producto marrón cuando pusimos un sustrato adecuado y da ese color marrón en estos núcleos. El resto de los núcleos simplemente tienen un color violeta porque están teñidos con hematoxilina como en muchas histologías de rutina. Lo que les muestro en este caso es una tinción con un color marrón, pero piensen que si el anticuerpo, en lugar de estar conjugado a una enzima, estuviera conjugado a un grupo fluorescente, estaremos haciendo una técnica de inmunofluorescencia y podríamos ver, en vez de por microscopía fotónica clásica, podríamos estar viendo por microscopía de fluorescencia y las células que son fluorescentes son aquellas que estaban entrando en apoptosis. Bien, eso era un ejemplo de un proceso que es desencadenado por las caspasas, la degradación del ADN. Ahora yo les voy a mostrar en detalle otro proceso que es desencadenado por las caspasas. Y este proceso es la exposición de fosfatidilcerina en la superficie de la membrana plasmática. Si ustedes recuerdan, en la clase con María José, cuando hablaron de la composición de la membrana plasmática, se trata de una bicapa lipídica y cada capa de esta bicapa lipídica tiene una composición diferente. Por ejemplo, la monocapa interna está muy enriquecida en fosfatidilcerina. ¿Sí? La fosfatidilcerina se encuentra casi exclusivamente en esta monocapa interna. Si recuerdan, es un fosfolípido cargado negativamente y lo que ocurre en la apoptosis es que este fosfolípido, en vez de quedar únicamente en la capa interna, pasa a quedar distribuido igualmente en las dos capas de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. ¿Por qué hace esto la célula? Porque la fosfatidilcerina en la superficie de la membrana plasmática es una señal que indica, por ejemplo, a los macrófagos u otras células del sistema inmune, de que están trabajando con una célula apoptótica que tiene que ser fagocitada. Entonces, ¿cómo ocurre durante la apoptosis esta exposición de fosfatidilcerina a la superficie de la membrana plasmática? Si recuerdan, yo dije que las caspasas son proteasas. Lo único que pueden hacer es cortar proteínas. Entonces, ahora lo que van a hacer es cortar proteínas que regulan la distribución de la fosfatidilcerina en la membrana plasmática. Entonces van a hacer dos cosas en este caso. Si vemos en el panel superior, estamos viendo, ahí dice resting cells, son células que no están en apoptosis, una célula normal.
En esa célula normal lo que ven en rojo es fosfatidilcerina en el lado interno de la membrana plasmática. ¿Cómo es que se mantiene la fosfatidilcerina en el lado interno de la membrana plasmática? Bueno, esto requiere de energía. Termodinámicamente, la fosfatidilcerina tendería a distribuirse igual en las dos capas de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. La célula todo el tiempo está impidiendo que esto ocurra, porque cuando una fosfatidilcerina flipa a la capa externa, hay una enzima llamada una flipasa que usa energía, utiliza ATP, para volver esa fosfatidilcerina al lado interno. ¿De acuerdo? Ahora, en una célula apoptótica van a venir las caspasas y van a cortar a esta flipasa, inactivándola irreversiblemente. Entonces ahora la fosfatidilcerina es libre de repartirse según lo que indica la termodinámica, según lo que es el equilibrio termodinámico distribuyéndose entre las dos monocapas en forma igual. Esto sería un proceso relativamente lento. Entonces hay otra cosa más que ocurre en una célula apoptótica. Hay otra proteína que en una célula normal está inactiva, que es esto que se le llama scramblasa. Scramblasa, que es en inglés scramble es revuelto. Scrambled eggs es huevo revuelto, por ejemplo. Entonces una scramblasa es una enzima que es capaz de mezclar los fosfolípidos de la membrana entre el lado interno y el lado externo. Pero en una célula normal está inactivo. Pero en una célula apoptótica es cortado por una caspasa y esto la activa irreversiblemente. ¿Qué es lo que hace? Que catalice la distribución de la fosfatidilcerina según lo que indica el equilibrio termodinámico, acelerando la exposición de la fosfatidilcerina en el lado externo. Bien, como les mencionaba, esto va a ser una señal para que las células del sistema inmune reconozcan los cuerpos apoptóticos producidos por la célula y decidan que tienen que ser fagocitados. Entonces, acá esta es una diapositiva bastante complicada, porque las células del sistema inmune tienen muchos receptores que pueden reconocer en forma directa o indirecta la presencia de fosfatidilcerina en la cara externa de la membrana plasmática. Reconocen además otros rasgos de la membrana de la célula apoptótica que indican que esta célula tiene que ser fagocitada, ¿sí? No me interesa que sepan cuáles son estos receptores, ni siquiera me interesa de momento que sepan los mecanismos que desencadenan. Solo les muestro esto porque hay una proteína aquí llamada RAC1 que vamos a mencionar de vuelta en otra clase que tienen conmigo, que es la de motilidad celular. Solo quede en su mente, en su memoria, que vamos a volver a hablar de esta proteína y de lo que ocurre, por ejemplo, cuando se activa la fagocitosis y la apoptosis. Bien, sería imposible en esta clase hablar de todos los blancos de la caspasa. Se conocen cientos de blancos de caspasas. Vamos a hablar solo de algunos que me parece que está bueno porque son importantes en el proceso apoptótico y están bien conectados a clases anteriores. Por ejemplo, las clases que estuvieron con el Colla, con José Sotelo sobre núcleo y con Flavio sobre citoesqueleto. Ya mencionamos que un blanco de las caspasas son las laminas. Cuando las caspasas degradan a las laminas, van a llevar a la ruptura de la lámina nuclear y de la envoltura nuclear, ¿sí? Pero además también van a llevar a el desensamblaje del citoesqueleto. Por ejemplo, cortan una proteína llamada gelsolina y la activan. ¿Qué hace la gelsolina? Tal vez recuerden de las clases anteriores, es una proteína que lo que hace es cortar los filamentos de actina. Se desensambla el filamento de actina. Si recuerdan, el córtex celular es muy rico en actina y la unión del filamento de actina con la membrana plasmática en forma indirecta es lo que le da la forma a la célula. Al cortarse el filamento de actina y al cortarse las conexiones entre el filamento de actina y la membrana plasmática, por ejemplo, debido al corte de las espectrinas por caspasas, es que se pierde la forma celular y se forman estos cuerpos apoptóticos. También se cortan, por ejemplo, las citoqueratinas, que si recuerdan de la clase de Flavio son filamentos intermedios que dan las propiedades mecánicas de resistencia a la célula. Y si recuerdan de las clases donde hablaron de las uniones celulares y de las uniones de la célula de la matriz, bueno, en verdad son clases que van a ver ahora a continuación. Cuando se corta el citoesqueleto está unido a esas uniones célula-célula. Cuando se corta el citoesqueleto, las células pierden estas uniones célula-célula y
se separan del tejido, como habíamos visto en las imágenes anteriores, por lo cual facilitan la fagocitosis por las células del sistema inmune. Bien, entonces ahora en la clase vamos a tener tres grandes partes. Por un lado, ahora vamos a hablar de por qué una célula puede llegar a entrar en apoptosis, ¿sí? ¿Cuándo va a hacerlo? O sea, decimos que la célula se suicida, pero ¿cuál es la lógica de que la célula decida suicidarse? Después vamos a hablar un poco de cómo la célula decide suicidarse. O sea, ya vimos que ocurre a través de caspasas. Hay caspasas iniciadoras que activan caspasas ejecutoras que cortan distintas proteínas. Pero cómo la célula decide activar a las caspasas iniciadoras. Y por último en la clase vamos a hablar de un proceso alternativo a la apoptosis que es la senescencia. Entonces ahora primero vamos a hablar del por qué apoptosis. Y para esto vamos a centrarnos un poquito en cómo se descubrió inicialmente las proteínas que participan de la apoptosis, ¿sí? Y esto se hizo estudiando un organismo modelo muy conocido, tal vez hayan escuchado hablar de él, que es Cenorhabditis elegans. Cenorhabditis elegans es un gusano, un nemátodo, muy estudiado cuando se trata del estudio del desarrollo embrionario y de distintos fenómenos celulares, porque es un organismo modelo muy fácil de trabajar con él. Por un lado es muy barato, es muy rápido su ciclo de vida, en 3 días ya tienen todo el ciclo de vida, lo cual permite hacer muchos estudios de genética. Es muy fácil analizar su morfología simplemente por microscopía óptica. Aquí tienen contraste de fases y pueden ver fácilmente, por ejemplo, con el láser les estoy indicando la faringe, el intestino. Y fue elegido hace muchos años como uno de los grandes modelos para estudiar el desarrollo en animales. Ha sido el estudio de C. elegans ha resultado en muchos premios Nobel debido al descubrimiento de muchos procesos que también ocurren en mamíferos, ocurren en otros animales, lo que fue muy fácil descubrir sus bases bioquímicas y genéticas en C. elegans, en Cenorhabditis elegans. Entonces, por ejemplo, el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2002 fue dado a Sidney Brenner, a Robert Horvitz y John Salston por los descubrimientos que tienen que ver con el desarrollo embrionario, la formación de órganos y el desarrollo embrionario, y en particular, como les muestro aquí con láser, en los mecanismos de la muerte celular programada, en particular de la apoptosis. Sidney Brenner es uno de los padres principales del estudio de Cenorhabditis elegans y empezó a decidir que era importante estudiar este organismo. A finales de la década de los 60, principios de los 70, hizo un ensayo escrito muy ambicioso en el cual decía que a finales de los 60, principios de los 70, los principales mecanismos de biología molecular de la célula ya estaban descritos. Era una exageración, pero lo que él decía era que, por ejemplo, ya se sabía cuál es la base molecular de la herencia, es el ADN. Ya se entendía cómo el ADN codifica proteínas, cuál es el código genético. Ahora, no se sabía prácticamente nada de cómo este código genético es capaz de llevar al desarrollo de un organismo entero a partir de una única célula. Y él decía que esto era como la gran nueva frontera de la biología, entender cómo la genética era capaz de influenciar el desarrollo embrionario. Y que C. elegans, Cenorhabditis elegans, era un modelo ideal para estudiar este desarrollo embrionario. Robert Horvitz y John Salston, en particular, estudiaron los mecanismos de apoptosis en C. elegans. ¿Y por qué es un muy buen organismo para estudiar el desarrollo en general, pero además para estudiar apoptosis en particular? Es porque su desarrollo embrionario es sumamente estereotipado. Ocurre siempre de la misma manera. Y cuando digo siempre de la misma manera, es que el huevo, el embrión, el cigoto fertilizado, va a generar siempre las mismas células. Siempre se va a ir de la misma manera y en los mismos tiempos. Aquí lo que ven es una escala de tiempo que muestra en qué momento ocurre la primera división, la segunda división, etc. Y siempre ocurren las mismas divisiones de tal manera de que esta célula que les marco con el láser en el desarrollo embrionario siempre va a dar únicamente intestino. No solo va a dar únicamente intestino, va a dar siempre el mismo número de células intestinales. Y durante este desarrollo van a generarse 959 células somáticas en un gusano hermafrodita y durante este proceso de desarrollo siempre van a morir exactamente 131 células por apoptosis y siempre van a morir en el mismo momento. Entonces es un excelente modelo para estudiar apoptosis. Yo puedo ir en cualquier momento del desarrollo y saber exactamente dónde mirar
para decir que esta célula va a entrar en apoptosis, qué está ocurriendo o no está ocurriendo en un mutante. Entonces, precisamente lo que hicieron estos investigadores es estudiar qué genes, qué proteínas estaban involucradas en la apoptosis en Caenorhabditis elegans. Y acá lo que ellos hicieron fue una apuesta muy fuerte que pagó muy bien con el tiempo, y fue pensar que los mecanismos que generan la apoptosis en Caenorhabditis elegans tenían que ser los mismos y estar conservados que los mecanismos que ejecutan la apoptosis, por ejemplo, en mamíferos. Lo cual es cierto, la mayor parte de los mecanismos celulares en general que ocurren en mamíferos también ocurren en Caenorhabditis elegans, ocurren en la mayor parte de los animales y en los eucariotas en general. En esa época eso fue una apuesta. Lo único que se sabía es que ocurría un fenómeno de apoptosis a nivel morfológico en Caenorhabditis elegans y que probablemente fuera equivalente a lo que ocurría en mamíferos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Yo voy a simplificar el experimento que hicieron un poco, pero la idea básica es esta. Ellos tomaron miles y miles de mutantes de Caenorhabditis elegans. Lo que hicieron fue tomar gusanos y hacer una mutagénesis generalizada con químicos que hicieron que tuvieran mutaciones al azar en el ADN. Entonces, en un organismo wild type, aquí tienen un gusano en el cual en el desarrollo está ocurriendo apoptosis. Y lo lindo de C. elegans es que ustedes pueden ver las células apoptóticas directamente en microscopía fotónica. Acá lo que tienen es un ejemplo de microscopía de tipo Nomarsky, en el cual las células apoptóticas, que ven ahí con flechas, aparecen como botones. ¿Por qué aparecen como botones? Porque en la microscopía de Nomarsky se ven diferencias de densidad, y las células apoptóticas son muy condensadas y muy densas. Entonces yo puedo ver simplemente las células en apoptosis, en un gusano normal, mediante microscopía óptica, y lo puedo ver en un gusano vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Fue buscar mutantes en los cuales no ocurría la apoptosis. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron viendo miles y miles de gusanos a microscopio, buscando un mutante en el cual no encontraran estos botones. Al no encontrar estos botones, quiere decir que no hay células apoptóticas. Como no hay células apoptóticas, quiere decir que algún gen que es importante para la apoptosis está mutado en ese gusano. Y eventualmente ellos identifican cuál es el gen y así identifican proteínas que tenían que ver con la apoptosis. ¿Cuál fue la proteína que encontraron en este mutante, que es el mutante CED3? ¿Por qué CED3? Por Cell Death 3. El tercer gen que encontraron que tenía que ver con la apoptosis. Este gen resultó en codificar para la caspasa ejecutora de Caenorhabditis elegans. Entonces, una vez que se encontró la caspasa ejecutora, a partir de esto fue posible elucidar todo el resto de la vía de apoptosis, de las vías de apoptosis que ocurren en C. elegans, y a partir de esto se pudieron encontrar los genes que tienen que ver con la apoptosis también en mamíferos. Bien, entonces como mencionamos, en Caenorhabditis elegans la apoptosis ocurre durante el desarrollo embrionario. Y esto es algo general del desarrollo en todos los animales. El desarrollo de prácticamente todos los animales en muchos tejidos ocurre apoptosis. ¿Por qué ocurre apoptosis? Por distintas razones, pero es parte del desarrollo normal. Es parte de los mecanismos por los cuales se forman y se esculpen los tejidos. Entonces, por ejemplo, lo que ven aquí es un miembro anterior de ratón, ¿sí? El equivalente de su mano, en el cual se están formando los dedos. Y lo que están viendo aquí es la misma técnica de túnel que yo les mencionaba anteriormente. La técnica de túnel marca los núcleos de células en los cuales se fragmentó el ADN. Entonces probablemente son núcleos en los cuales de células en las cuales está ocurriendo la apoptosis. En este caso lo ven mediante fluorescencia, porque hay un anticuerpo fluorescente que está reconociendo el nucleótido incorporado por nosotros en esta técnica en el ADN fragmentado. Y como ven, la apoptosis está ocurriendo entre los dedos. Más tarde, en el embrión, estos tejidos en los cuales ocurrió la apoptosis desaparecen. Y de esta manera se separan los dedos entre sí. Si no ocurriera la apoptosis, los dedos de ustedes estarían conectados entre sí por membranas. Y de hecho, esto es lo que ocurre en algunos vertebrados. Por ejemplo, en murciélagos y por ejemplo en la pata de los patos, no ocurre apoptosis entre los dedos
y por eso se mantiene este tejido entre los dedos formando las membranas interdigitales. ¿Sí? Eso es solo un ejemplo de por qué ocurre apoptosis en el desarrollo. Después en la clase vamos a ver otro ejemplo. Pero no solo ocurre apoptosis en el desarrollo, todo el tiempo ocurre apoptosis en organismos adultos. En ustedes, en este momento, en todos los tejidos, está probablemente ocurriendo apoptosis. Entonces, tejidos en los que ocurre mucha apoptosis, por ejemplo, son tejidos en los que existe mucha renovación celular, en los que constantemente se están formando nuevas células que reemplazan a células viejas. Por ejemplo, la piel, o por ejemplo, como les muestro aquí, en el epitelio intestinal. El epitelio intestinal es uno de los tejidos en los cuales ocurre mayor recambio celular. Y, como ven en práctico, el epitelio intestinal está formando vellosidades, ¿sí? Lo que aumenta mucho la superficie de absorción. Y en estas vellosidades es que existen las células diferenciadas, pero las nuevas células se generan por división celular a partir de las bases de estas vellosidades en esta región que se conoce como las criptas. Aquí ocurre la división de células madre y de células nuevas que se van generando a partir de las células madre, que diferencian, por ejemplo, a enterocitos, a células caliciformes, distintas células que forman el epitelio intestinal. Y esto va desplazando las células, como ven por estas flechas, nuevas que se van formando, hacia la punta de las vellosidades. Ahora, las células que llegan a los extremos de las vellosidades empiezan a degenerar, para dejar espacio para nuevas células. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por apoptosis. Lo que ven a la derecha es la misma técnica de túnel que venimos viendo hasta ahora, que marca células apoptóticas, en este caso es marcando con un anticuerpo fluorescente, que nos permite ver células apoptóticas en verde en los extremos de las vellosidades de un intestino completamente normal, ¿sí? Entonces, en un organismo normal, solamente debido a la renovación celular que existe, va a ocurrir apoptosis. Ahora, esto ocurre mucho más a menudo en tejidos con alta tasa de recambio celular. También es importante la apoptosis, por ejemplo, en procesos regenerativos. Aquí lo que les muestro es una planaria, es un platelminto, un gusano, muy famoso por su capacidad de regeneración. Si ustedes cortan una planaria en dos, las dos mitades pueden regenerar completamente, lo que indica que la región posterior de la planaria, en solo 2 semanas, es capaz de generar toda una nueva planaria con una nueva cabeza. Ahora, esto también dice que es necesario la renovación de los tejidos y destruir tejidos que están en regiones equivocadas. Ahora esta planaria en esta región tiene tejidos que normalmente van a ser de una región media, porque se cortó en una región media posterior, y que deberían ser parte de una cabeza. Entonces lo que vemos ahora es la técnica de túnel en una planaria intacta, y en una planaria después de distintos días de que fue cortada. En una planaria intacta, ven por túnel, cada punto es una célula apoptótica. En una planaria intacta hay apoptosis normalmente por la renovación normal de los tejidos. Cuando es cortada esta planaria en dos, primero hay una ola de apoptosis en los extremos donde la planaria fue cortada. Estas células están entrando en apoptosis porque se dan cuenta de que no van a ser capaces de sobrevivir debido al daño que está ocurriendo en el tejido y deciden morir por apoptosis, ¿sí? Pero mucho después, 3 días después, hay una segunda ola de apoptosis que lo que hace es eliminar células para poder generar tejidos nuevos en estas regiones, ¿sí? Y eliminar células que están en la región equivocada, por decirlo de una manera. Eventualmente, a los 14 días, cuando la planaria logró reformar completamente los tejidos, la apoptosis vuelve a los niveles normales que existían en una planaria en la cual no ocurrió ningún daño. Bien, ahora, también la apoptosis es una forma que tienen las células para decidir eliminarse a sí mismas para proteger al organismo de distintas maneras. Un ejemplo es una célula que fue infectada por un patógeno intracelular, por ejemplo un virus. Una célula que fue infectada por un virus decide, por ejemplo, entrar en apoptosis para evitar que el virus se replique, ¿sí? Si la célula no entra en apoptosis, el virus es capaz de replicarse, la célula va a morir de todos modos y el virus va a ser capaz de infectar a muchas otras células. Entonces, las células tienen mecanismos para detectar que fueron infectadas y decidir entrar en apoptosis. Entonces, por ejemplo, los virus de ARN siempre pasan por una etapa en su ciclo de vida de ARN doble cadena. Y este ARN doble cadena largo es detectado en el citoplasma
por una proteína quinasa que se llama proteína quinasa R, PKR. Detecta ARN doble cadena y activa todo un proceso que lo que va a hacer es, por un lado, bloquear la traducción de la célula. O sea, evitar que se formen nuevas proteínas. De esta forma, bloquean el ciclo del virus. Y por otro lado, activan indirectamente a las caspasas y llevan a que esta célula muera por apoptosis. Un buen ejemplo de esto, y para hablar de un tema que no puede faltar en estos días, es lo que ocurre con los coronavirus. Acá lo que se les muestra es el genoma de un coronavirus wild type. Tiene un montón de proteínas estructurales, no estructurales, y dentro de las proteínas no estructurales, o sea, proteínas que no forman parte de la cápside del virus, y el virus en sí cuando sale, pero que son importantes para el ciclo de vida del virus, hay una aquí que les marco que es la proteína no estructural 15 o NSP15. Entonces, estos investigadores en este trabajo que yo después les voy a dejar, lo que hacen es estudiar el rol de esta proteína trabajando con dos mutantes del virus en esta proteína, ¿sí? Que en las gráficas de abajo van a ver en color rosado y van a ver en color rojo. En negro es cuando infectan células en cultivo con el virus wild type, en rosado y en rojo es cuando infectan con este virus mutante en la proteína 15-NSP. Entonces, ¿qué muestra en el panel de la izquierda? Tenemos la infección de células en cultivo por este virus wild type y por los virus mutantes. En negro, como ven, se muestra la viabilidad celular de estas células infectadas a las 8, 16 y 24 horas. Y la viabilidad celular de estas células infectadas por el virus wild type es muy alta. Las células se mantienen vivas. En cambio, en los mutantes, que es lo que ven en rosado y en rojo, la viabilidad celular baja muchísimo. Las células empiezan a morir y mueren por apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente esta proteína 15 lo que hace es evitar que las células mueran para favorecer la replicación del virus. En el panel B, lo que ven es la actividad de caspasa en estas mismas células. A las 8, 12 y 16 horas, como ven, en los virus matantes, las células son capaces de activar las caspasas, es lo que ven en rosado y en rojo. En cambio, en las células que fueron infectadas por el virus salvaje, las caspasas no se activan porque los virus están bloqueando la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lucha, una guerra entre las células tratando de entrar en apoptosis y suicidarse para frenar la replicación del virus y el virus intentando evitar la apoptosis para poder seguir con su ciclo de vida. De paso les menciono, porque me lo pregunta cada persona que me escucha, mi voz no tiene nada que ver con una infección por coronavirus, es un pólipo que no se pudo operar por el coronavirus, mezclado con el nacimiento de hijos trillizos recién nacidos que hacen que pueda dormir 1 o 2 horas por noche y que no me pueda recuperar de la garganta. Bien, y ahora conectando con la clase anterior que tuvieron con Ceci sobre el ciclo celular, ella les comentaba cómo una célula en la cual ocurre el daño al ADN va a bloquear el ciclo celular, ¿sí? Va a bloquear el ciclo e intentar reparar ese ADN. Si logra reparar el ADN, va a continuar con el ciclo. Ahora, si no logra reparar el ADN, su mejor opción probablemente sea morir, porque si no, lo que puede hacer es incorporar mutaciones que eventualmente lleven a la transformación de esa célula en una célula tumorigénica, en una célula maligna, ¿sí? Entonces ella le comentaba en la clase anterior que yo no voy a hablar de toda esta vía celular que lleva al bloqueo del ciclo celular, ya lo hablaron con ella, pero puede llevar al arresto del ciclo celular, al bloqueo, pero eventualmente si este daño no puede ser reparado, la célula puede elegir entrar en apoptosis. Esta es otra forma en la que la apoptosis lleva a la muerte de la célula, a la muerte celular como forma de proteger al organismo. Bien, la siguiente gran parte de la clase va a basarse en los mecanismos que regulan la apoptosis. Se pueden imaginar que no es una decisión para tomar a la ligera de la célula si debe o no debe suicidarse, ¿sí? Tiene que estar muy segura de que está infectada por un virus, o tiene que estar muy segura de que en el desarrollo es una célula que debería irse y no una célula que debe mantenerse. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos en la mano, en el miembro anterior, de que está entre los dedos y no en los dedos. Entonces lo que vamos a hablar ahora son las vías que
las vías que van a hacer que la apoptosis se active o no se active en una célula. Bien, para esto vamos a repasar un poquito lo que vimos al principio de la clase, que es la activación de las caspasas, ¿sí? Entonces dijimos que las caspasas hay de dos tipos: caspasas iniciadoras, lo que marco con el láser aquí, y caspasas ejecutoras, lo que marco con el láser aquí. Y que hay una cascada de activación proteolítica. Entonces, las caspasas iniciadoras están siempre en sus células, ¿sí? Están siempre listas para ser activadas y de esta manera llevar este mecanismo de autodestrucción de la célula. Normalmente, las caspasas iniciadoras se encuentran inactivas como monómeros en el citoplasma. Cuando hay una señal apoptótica en la célula, de distintas maneras esto va a llevar a la formación de complejos que reclutan a las caspasas iniciadoras, y cuando las caspasas iniciadoras se acercan entre sí, forman dímeros que se activan mutuamente, se cortan mutuamente y activan a su actividad proteolítica para poder activar ahora, mediante proteólisis, a las caspasas ejecutoras. Estas caspasas ejecutoras normalmente ya están como dímeros en el citoplasma, pero cuando son cortadas por las iniciadoras, ahora sí son activas y van a cortar todos los sustratos que mencionábamos al principio para llevar a la apoptosis. Entonces vamos subiendo en estos mecanismos reguladores. Hablamos caspasas ejecutoras, caspasas iniciadoras. ¿Cuáles son las vías que activan a las caspasas iniciadoras? Hay tres vías principales, que son las que les muestro aquí: la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía de perforina-granzima, ¿sí? Vamos a hablar en detalle de cada una de estas vías. Es lo último pesado de lo que vamos a hablar en esta clase. En esta diapositiva lo único que yo quiero que vean es que cada una de estas vías lo que van a hacer es activar a caspasas iniciadoras. La vía extrínseca activa la caspasa 8, la intrínseca la caspasa 9 y la vía de perforina-granzima activa a la caspasa 10. No me importa que se acuerden de cuál es el número, solo que se acuerden de que cada una de estas vías activa a una caspasa iniciadora diferente. Y todas ellas convergen a la activación de las mismas caspasas ejecutoras. Normalmente en mamíferos la principal caspasa ejecutora es la caspasa 3. Una vez que se activa la caspasa ejecutora, ocurren todos los cambios en la célula que ya hablamos: la activación de las endonucleasas, la degradación del citoesqueleto, la degradación de la lámina nuclear, etcétera, etcétera. Todas estas vías regulatorias convergen al mismo programa de ejecución apoptótica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver estas vías una por una. La más fácil de entender es la vía de perforina-granzima. Esta vía es algo que, si bien es apoptosis, y nosotros decimos en forma informal que la apoptosis es un suicidio de la célula, en este caso estamos hablando de un suicidio asistido. ¿Por qué? Porque es un suicidio inducido por una célula del sistema inmune. Aquí lo que tenemos es una célula infectada por un virus, por ejemplo, que es lo que marco con el láser, y las células que están infectadas por virus tienen cambios en su superficie que son reconocidos por la célula del sistema inmune. Es algo que van a ver en las clases del sistema inmune con María José. Y acá lo que se muestra es un tipo de célula del sistema inmune, una célula T citotóxica. No voy a hablar del tipo en particular de célula en detalle, lo van a ver con María José cuando hablen del sistema inmune. Lo importante es que esta es una célula que puede inducir la muerte de otras células que están infectadas. Un mecanismo por el cual puede hacerlo es por esta vía de perforina-granzima. ¿Cómo funciona? Ven que tienen vesículas con algo que muestra acá como puntos rojos y puntos verdes. Estos son proteínas. Lo que ven en verde es perforinas y lo que ven en verde lo que ven en rojo, perdón, son granzimas. Son secretadas en forma muy estrecha, en contacto muy estrecho, hacia la célula que está infectada. Estas proteínas hacen dos cosas distintas. La perforina, como dice su nombre, van a generar pequeños poros en la membrana plasmática de la célula que está infectada. Son poros transitorios, son muy pequeños, no van a permitir la salida de todos los componentes de la célula como ocurriría en una necrosis, pero lo que sí van a permitir es la entrada de estas otras proteínas que son las granzimas. Y las granzimas son proteasas.
¿Qué van a hacer las granzimas? Van a cortar a las caspasas. Van a activar a las caspasas y van a llevar, por lo tanto, a la apoptosis. Entonces esta es una vía muy directa. La célula del sistema inmune secreta proteínas, introduce a la fuerza las granzimas al citoplasma de la célula infectada y esta célula entonces entra en apoptosis. La vía extrínseca también lo podemos pensar como un suicidio asistido, pero es una vía más sutil, si queremos. Es una vía más compleja, tal vez. Entonces, aquí lo que tenemos de vuelta es una célula infectada que está mostrando de alguna manera que está infectada al exterior, que es reconocida por una célula del sistema inmune, y esta célula del sistema inmune va a inducir la apoptosis en esta célula. Pero lo va a hacer sin introducir nada en el citoplasma de esta célula. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer produciendo una señal. Por ejemplo, acá hay varias señales. En este caso se muestra una señal en particular, que es la señal Fas, este ligando Fas, que es una señal que va a activar a un receptor, que muestro aquí con el láser que se muestra en violeta, que es un receptor que siempre está expuesto en las células, pero que ahora va a ser activado por el contacto con la célula del sistema inmune, porque la célula del sistema inmune está expresando el ligando del receptor. Ahora se va a activar, mediante este receptor, una vía de señalización dentro del citoplasma. El receptor es un receptor transmembrana, como los que ven en la clase de señalización que vieron con Flavio. Y no voy a hablar de todo el detalle de cómo funciona, está muy bien explicado en el libro. Voy a resumir simplemente para decir que la interacción ligando-receptor en la membrana plasmática lleva a que del lado interno de la membrana plasmática este receptor lleve a la formación de un gran complejo, ¿sí? Que es este complejo DISC, que se muestra acá. Y que tiene el complejo DISC, tiene proteínas adaptadoras entre el receptor y las caspasas, y tiene caspasas iniciadoras. Cuando se forma este complejo, las caspasas iniciadoras son capaces de activarse entre sí por proximidad, y entonces ahora tenemos caspasas iniciadoras activadas, que van a activar a las caspasas ejecutoras y van a llevar a la apoptosis de la célula. Bien, y la última vía de la que tenemos que hablar es la apoptosis por la vía intrínseca. Como dice el nombre, por ejemplo, es la vía que es activada ante estímulos intrínsecos en la célula, como el daño al ADN, o, por ejemplo, si la misma célula detecta la infección por un virus. Sin embargo, ten en cuenta que también puede ser activada en otros contextos. Estímulos extrínsecos, por ejemplo en el desarrollo, pueden activar a la vía intrínseca, como vamos a ver más tarde. En esta vía, lo que ocurre es que participa la mitocondria. En particular, participa el citocromo C. Ustedes conocen el citocromo C como parte de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Sin embargo, aquí tiene un rol completamente distinto. Durante la apoptosis por vía intrínseca, el citocromo C deja el espacio intermembrana donde normalmente está en una célula normopoptótica y sale al citosol, al citoplasma. En el citoplasma va a activar una proteína llamada APAF1, cambia su conformación y permite que se ensamble un heptámero de APAF1 con citocromo C que se llama el apoptosoma. Y el apoptosoma es capaz de reclutar a una caspasa iniciadora, la caspasa 9, y al reclutarla y tenerlas en proximidad una de otra, las caspasas iniciadoras, lleva a la activación de las caspasas iniciadoras por proximidad y clivaje proteolítico, y después estas caspasas iniciadoras activan a las caspasas ejecutoras. Bien, entonces, perfecto, decimos las caspasas ejecutoras son activadas por las caspasas iniciadoras, las caspasas iniciadoras son activadas por el apoptosoma, y el apoptosoma fue activado por la liberación de citocromo C al citoplasma. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que realmente lleva a la liberación de citocromo C de la mitocondria al citoplasma? Y eso es la última parte de esta parte de la clase que vamos a hablar. ¿Qué es lo que hace que se libere el citocromo C del espacio intermembrana al exterior de la mitocondria? Bien, y esta es la parte tal vez más complicada de la clase, vamos a tratar de ir despacio. La liberación o no liberación del citocromo C al citoplasma va a depender de una familia de proteínas que están relacionadas todas entre sí, tienen regiones parecidas entre sí, pero que tienen distintas funciones. Algunas, como se ve aquí, son anti-apoptóticas y otras son pro-apoptóticas, es decir, van a estar inhibiendo la apoptosis o favoreciendo la apoptosis.
Las antiapoptóticas, por ejemplo, la más conocida es esta BCL2, que tiene 4 dominios conservados, BH4, BH3, BH1, BH2. En las proapoptóticas tenemos otras proteínas, por ejemplo, unas que se les llama las proteínas proapoptóticas efectoras, por ejemplo, VAX y VAC, que son parecidas de estructura a BCL2, pero que no tienen ese dominio BH4. Solo tienen el BH3, el BH1 y el BH2. Y por último tenemos otro tipo de familias de proteínas proapoptóticas, que son las que se dice BH3 only, solo BH3, que como dice el nombre, de los 4 dominios conservados, solo tienen al dominio BH3. Entonces vamos a ver ahora cómo estas proteínas regulan que salga o no salga el citocromo C de la mitocondria al citoplasma. Bien, entonces, este es el esquema del libro, está bastante bien explicado en el libro. Vamos a ir por partes. Lo que ven en la parte A es una célula en la cual la vía intrínseca de la apoptosis es inactiva. Por lo tanto, el citocromo C que ven aquí en rojo está en el espacio intermembrana y las proteínas proapoptóticas efectoras, VAX y VAC, como ven en verde, están unidas en forma reversible a la membrana externa de la mitocondria. ¿Sí? Estas proteínas normalmente están intentando generar poros en la membrana externa de la mitocondria. Es como un mecanismo que todo el tiempo podría estar activado, pero que no está activado porque hay proteínas antiapoptóticas, que son las que hablábamos como BCL2, que están inhibiendo a VAX y VAC e impidiendo que formen poros en la membrana externa de la mitocondria. Ahora, cuando se activa la vía intrínseca de la apoptosis, VAX y VAC son capaces de generar poros en la membrana externa de la mitocondria y eso hace que salgan las proteínas que estaban en el espacio intermembrana, incluyendo al citocromo C. ¿Qué es lo que decide si esto ocurre o no ocurre? Depende de la abundancia de proteína BCL2, ¿sí? Que es antiapoptótica, y de la abundancia y de la actividad de las proteínas BH3 only, solo BH3. Como muestra este esquema, cuando hay mucha proteína BH3, o cuando hay mucha proteína BH3 activa, eso hace que inhiba a BCL2 y que por otro lado también active directamente a VAX y VAC que estaban en la superficie de la mitocondria. Y eso lleva a que se formen estos poros y que se libere citocromo C. Así que en el fondo, ¿cómo se regula la vía intrínseca? Se regula regulando la cantidad y la actividad de BCL2 y de las proteínas BH3 only. Bien, entonces la célula va a regular esto de distintas maneras. Un ejemplo que podemos mencionar sobre lo que vieron con Cecilia es que cuando se bloquea el ciclo celular por daño al ADN, se activa un factor de transcripción que es P53 y P53 eventualmente, si se mantiene activo durante mucho tiempo, lleva a la transcripción de una proteína BH3 only que va a llevar a la activación de la apoptosis por vía intrínseca en esas células. Pero además hay muchos otros mecanismos que regulan esto. Entonces algo interesante e importante que tienen que tener en mente es que la mayor parte de las células en sus tejidos necesitan todo el tiempo de señales que evita que células entren en apoptosis. Necesita señales de los tejidos que la rodean que dicen que esta célula debe sobrevivir. Y esto ocurre también en el desarrollo embrionario. Entonces un ejemplo que se muestra aquí en esta figura es un ejemplo de qué es lo que ocurre con las motoneuronas. Las motoneuronas son aquellas neuronas que inervan a los músculos esqueléticos estriados que permiten el movimiento voluntario. Entonces, ¿qué ocurre en el desarrollo embrionario? Se forman muchas más motoneuronas de las que realmente son necesarias. Y esas motoneuronas extienden axones hacia las células blancas, que son, en este caso, músculo. Y el músculo lo que hace es secretar proteínas que se le llaman factores de supervivencia. Las primeras motoneuronas que llegan al músculo reciben grandes cantidades de estos factores de supervivencia, que son ligandos que van a activar receptores en la membrana plasmática de estas motoneuronas. Las que reciben los factores de supervivencia porque llegan primero van a evitar la apoptosis. En cambio, las que no reciben esa señal van a entrar a apoptosis porque, de alguna manera, la falta de este factor de supervivencia
va a desencadenar la apoptosis por la vía intrínseca. Entonces, de esta manera, este mecanismo que hace que siempre haya el número adecuado de motoneuronas. Se generan en exceso y se eliminan las que no son necesarias. Las vías de señalización, yo no voy a hablar en detalle de cómo es que funcionan las vías de señalización a través de las cuales actúan los factores de supervivencia. Son vías de señalización que ya vieron en las clases anteriores con Flavio, pero solo les voy a mencionar que en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? La activación del receptor va a ser, por un lado, por ejemplo, que ocurra transcripcionalmente la producción de mayor cantidad de proteína BCL2. Si hay más proteína BCL2, se bloquea la vía intrínseca de la apoptosis. Otra cosa que pueden hacer estos receptores que son activados por factores de supervivencia es indirectamente llevar, por ejemplo, a la fosforilación de proteínas BH3 only. Esta proteína BAD es una proteína BH3 only que normalmente inhibe a BCL2. Cuando se activa esta vía de señalización, BAD es fosforilada, ya no puede inhibir a BCL2 y BCL2 puede bloquear la apoptosis. Entonces, nuevamente, estos factores de supervivencia, ¿qué es lo que están haciendo? Están alterando el equilibrio entre la proteína BCL2 y las proteínas BH3 only. Y esto lo que hacen es alterando la activación o no activación de la vía intrínseca de la apoptosis. Bien, normalmente a mí me gusta en las clases presenciales hacer un ejercicio en el cual ustedes se dividirían en grupos, 4 o 5 personas, y analizarían resultados experimentales entre ustedes y después lo discutiríamos entre todos. Obviamente es muy difícil de hacerlo, sería difícil de hacer aunque estuviéramos trabajando por Webex, pero obviamente así es imposible. Entonces lo que yo voy a hacer es dejar plantear el ejercicio, obviamente queda el ejercicio en la presentación, y a mí me encantaría que ustedes después se reúnan virtualmente de a 4 o 5 personas, discutan los resultados y los pueden discutir en el foro asociado a este teórico. Si alguno de ustedes se animan a ir respondiendo las preguntas que yo planteo, van respondiendo incluso entre ustedes con sus compañeros y yo participo y les voy respondiendo si van por buen camino o no van por buen camino. Entonces, ¿cuál es el experimento que vamos a mostrar? Estamos trabajando con neuronas de ganglio simpático que son cultivadas in vitro, ¿sí? Este es un artículo del 2014 que ven aquí abajo, les dejo la referencia y les voy a dejar el artículo si alguno de ustedes quiere leerlo. Entonces, van a ser cultivadas en dos condiciones experimentales. En medio de cultivo con un factor de supervivencia que se llama Nerve Growth Factor, NGF, o en medio de cultivo sin el factor de supervivencia. Y a mí me gustaría que me digan qué tipo de muerte celular ocurre cuando las células no están en presencia de NGF. ¿Y cuál podría ser el rol del NGF in vivo? Porque aquí estamos trabajando en un experimento in vitro. Entonces, yo les voy a mostrar 4 experimentos distintos que hicieron con estas células. El primero, el panel A, panel superior, células en presencia de NGF, panel inferior, células que no fueron expuestas a NGF. Y lo único que ven aquí es, hay algún tipo de células, algún tipo de muerte celular que está ocurriendo en el panel inferior. Lo único que están viendo es contraste de fases. Están viendo la morfología y ustedes tienen que describir qué ven morfológicamente en estas células, qué cambios ven. En el panel B están viendo un experimento de túnel, que fue el experimento que hablamos durante toda la clase. En la región izquierda, los paneles izquierdos son las células teñidas con un colorante que se llama HEXT, que florece cuando está unido al ADN. Entonces están viendo el ADN de las células en presencia de NGF y en ausencia de NGF. Y, obviamente, con túnel están viendo la fragmentación del ADN. En los paneles D y E, lo que están viendo es un experimento de inmunofluorescencia. Experimentos de inmunofluorescencia. En el panel D, están viendo un experimento de inmunofluorescencia en el cual están utilizando un anticuerpo que reconoce únicamente a la caspasa 3 cuando es activada, cuando es cortada por una caspasa iniciadora. Entonces, cuando esta caspasa esté presente en la célula, va a ser reconocida en una célula fijada y permeabilizada por este anticuerpo fluorescente. Entonces vamos a ver en forma fluorescente células en las cuales se ocurrió la activación de la caspasa 3. Y en el panel E, que es el último que les muestro aquí con el láser, es una inmunofluorescencia con un anticuerpo que reconoce al citocromo C.
Entonces lo que ven de vuelta es aquí el citocromo, la fluorescencia del anticuerpo que reconoce el citocromo C, la fluorescencia del HEXT que está tiñendo el ADN nuclear y la combinación de ambas señales, ¿sí? Están viendo en rojo el citocromo C y en azul el ADN. Entonces, esto es para que se hagan una idea. Cuando ustedes están trabajando en cualquier experimento y quieren demostrar, por ejemplo, que ocurre apoptosis y por una vía en particular, tienen que hacer un montón de experimentos. No alcanza con hacer un único experimento, ¿sí? Muchos experimentos que confirmen que vayan por el mismo camino y que realmente demuestren que ocurre tal tipo de muerte celular y que no están simplemente trabajando, por ejemplo, con morfología o simplemente con la técnica de túnel. Bien, la última parte de la clase, vamos a hablar de la otra parte del título de la clase, que hablamos de envejecimiento celular, también conocido como senescencia celular. Este es un tema interesante que está muy conectado a la apoptosis y que está muy conectado al ciclo celular, como habían hablado con Cecilia en el teórico anterior. Entonces lo que se muestra aquí es una célula proliferante que está en ciclo celular, las etapas de ciclo que hablaron con Cecilia, G1, S, G2, M, y el punto de restricción antes de entrar a la fase S por esta célula que está proliferando. Una célula que prolifera puede decidir no proliferar más en forma reversible, porque no tiene las señales adecuadas, y pasar a la que se llama quiescencia. ¿Sí? Un estado que se llama G0, porque es distinto a G1, en el cual la célula sale del ciclo celular, pero como es un estado de quiescencia, cuando recupera los estímulos adecuados, vuelve a entrar al ciclo celular y sigue proliferando. Ahora también, una célula proliferante puede decidir salir en forma irreversible del ciclo celular. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se diferencia a células que no son mitóticas, como una neurona o células musculares. Pero por otro lado, también puede decidir salir definitivamente e irreversiblemente del ciclo celular cuando entra en un estado que se llama estado senescente. Entonces, si bien es un estado que se le llama G0, porque sale del ciclo celular, es un estado muy distinto a la quiescencia. ¿Por qué? Porque es un estado de salida irreversible del ciclo celular. Entonces, ¿qué es la senescencia celular? Es un mecanismo, una vía celular que tienen los organismos para protegerse de células que están dañadas, de células que están, entre comillas, envejecidas. Y de esa manera lo podemos pensar como una alternativa a la apoptosis, ¿sí? Es una célula que normalmente sería competente de proliferar, pero que entra en un bloqueo permanente del ciclo ante algún tipo de estrés, algún tipo de daño. Por ejemplo, ante el daño al ADN, ¿sí? Entonces, por más que la célula reciba un estímulo mitogénico, es incapaz de volver a entrar al ciclo celular. Y además de eso, tiene algo que se llama como un fenotipo secretorio. Secreta distintas moléculas, incluidas citoquinas, que llevan a la inflamación del tejido y que además pueden inducir la senescencia en células vecinas. Una célula que no sufrió el daño al ADN, por ejemplo, puede entrar en senescencia por las señales que emite una célula senescente original. Entonces, si pensamos en metáforas, si hablamos de la apoptosis como un suicidio celular, la senescencia y el envejecimiento, hasta cierto punto lo pueden pensar en células zombies. Son células que no están muertas, pero que son incapaces de dividirse y que incluso pueden contagiar a otras células, dicho de una forma muy informal, para que también se vuelvan senescentes y sean incapaces de proliferar. ¿Sí? ¿Cómo se describió originalmente la senescencia celular? Se describió como lo que se conoce como senescencia replicativa o límite de Hayflick. Esta es una senescencia que se estudió in vitro. ¿Qué es lo que descubrió Hayflick? Es que cuando ustedes toman la mayor parte de las células que hay en los tejidos de un mamífero, por ejemplo lo que se muestra aquí son fibroblastos humanos, en esta gráfica se muestran días de cultivo y número de células producidas totales. Y como ven, es una gráfica que tiene tres fases. Una fase 1, en las cuales las células están adaptándose al medio de cultivo, dejaron el tejido en el que estaban, demoran en empezar a proliferar, luego empiezan a proliferar en forma exponencial, que esa es la fase 2, pero eventualmente se bloquea la proliferación de estas células y entra en una fase 3 de senescencia.
Y lo que estudió Haefele, que demostró en forma muy fuerte, es que esto no era un limitante del medio de cultivo, que era algo intrínseco a las células. Había algo en las células que hacía que envejecieran y que perdieran la capacidad de replicarse. ¿Qué es lo que lleva a esta senescencia? Hay varios factores, pero en el caso de la senescencia replicativa in vitro, por ejemplo en el caso de fibroblastos humanos, uno de los limitantes es que los fibroblastos carecen de actividad telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? Bueno, esto es algo que no voy a meter en detalle porque lo ven en otros cursos, en particular en bioquímica, lo ven cuando hablan de la replicación del ADN, lo ven en genética, lo ven un poco en biología celular, pero si recuerdan, los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, son distintos al resto del ADN genómico. Son compuestos de secuencias sencillas repetitivas que forman un capuchón que protege los extremos de cada cromosoma. Y a diferencia del resto del ADN genómico, estos repetidos no se duplican mediante la duplicación normal del ADN en el ciclo celular, mediante orígenes de replicación, sino que son añadidos directamente por una enzima que es la telomerasa, que añade estos repetidos en cada ciclo celular. Cuando no hay telomerasa, los telómeros se van acortando en cada división. Eventualmente, los extremos van acortándose, 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 hasta que ya no hay un capuchón efectivo en el extremo del cromosoma, y entonces ocurre daño en el ADN. Es detectado como cualquier otro tipo de daño al ADN. Y esto va a activar las vías de daño al ADN que llevan al bloqueo del ciclo celular primero, y eventualmente llevan a la apoptosis o a la senescencia. Lo que se ve in vitro muchas veces es esta senescencia, el bloqueo de la proliferación en forma definitiva. Algo muy interesante es que si ustedes toman fibroblastos humanos y fuerzan experimentalmente la expresión de la telomerasa, o sea que ahora hay mucha actividad telomerasa en la célula, esto rescata a estos fibroblastos y hace que puedan continuar proliferando más allá del límite normal que tendrían. Y esto también es un fenómeno que ocurre mucho en muchos tipos de cáncer. Muchas células cancerígenas, muchos tipos de cáncer, tienen una expresión anormal y muy alta de telomerasa, que lo que hace es expandir los telómeros y evitar la senescencia replicativa que ocurre por el acortamiento de telómeros. Igual tengan en cuenta que los telómeros y el acortamiento de telómeros es solo uno de muchos mecanismos que pueden llevar a la senescencia celular. Ahora, ¿cuál es la función de la senescencia en un organismo vivo? Bueno, estamos diciendo que es una alternativa a la apoptosis. Células que no deberían replicarse porque pueden llevar eventualmente, por ejemplo, a la formación de células transformadas, células cancerígenas, pero que por alguna razón sería más útil que la célula siga viva y que lleve a un fenómeno inflamatorio. Entonces, por ejemplo, que ocurra distintos tipos de daño, puede ser un daño químico o físico, en algunas células in vivo, que son estas células que quedan marcadas en celeste, rodeadas de un tejido normal. Estas células senescentes que fueron dañadas no van a proliferar, no van a generar un daño mayor, pero van a secretar citoquinas que van a tener dos efectos. Por un lado van a inducir más células senescentes que lo que ven acá como más células celestes. Pero además van a reclutar a las células del sistema inmune. La idea es que aquí sí está buscando estas células que ocurre un proceso inflamatorio. Ocurre el proceso inflamatorio, las células del sistema inmune eliminan las células senescentes, eliminan otras células, ocurre un remodelado de la matriz extracelular y del tejido que permite que ocurra la regeneración, y ahora ya volvemos a tener un tejido normal. ¿Cuál es el problema? Cuando ocurre daño en forma continuada, en forma crónica, repetida. Cuando hay mucho daño, ahí tenemos un envejecimiento celular, una senescencia celular mantenida, y tenemos una inflamación crónica, una inflamación mantenida. Entonces, esto que lleva a que el tejido no pueda recuperarse en forma normal. Lleva a la formación de un tejido fibrótico, parecido a lo que sería, por ejemplo, un tejido de cicatrización, que no es normal. ¿Sí? Se acumulan células que no son funcionales para ese tejido y que de cierta forma lo que hace es llevar al envejecimiento de los órganos y de los tejidos. Entonces, aquí lo que tenemos es, interesantemente, un link entre una conexión entre lo que es el envejecimiento a nivel celular
y el envejecimiento a nivel del organismo, que son dos cosas distintas, pero están hasta cierto punto conectadas. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento de un organismo, este es un tema muy controversial, que tiene muchas hipótesis, que no son mutuamente excluyentes entre sí, o sea que claramente es un fenómeno multifactorial. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento de un organismo, ¿de qué estamos hablando? Del deterioro de las funciones que son necesarias para la supervivencia del organismo y de la fertilidad del organismo en el tiempo. A medida que pasa el tiempo de vida del organismo, su supervivencia se vuelve menos probable y su fertilidad disminuye. Entonces, esto está conectado hasta cierto punto con el envejecimiento celular, pero hay muchas otras cosas que influyen con este envejecimiento. Yo solo les voy a hablar del envejecimiento celular y cómo está conectado con el envejecimiento a nivel de organismo, pero quédense en la cabeza de que esto es un tema súper complejo y que no pueden quedarse solo con esta idea. Entonces, aquí lo que les muestro es una enfermedad que tal vez escucharon hablar alguna vez antes, que es la progeria. En verdad, la progeria no es una enfermedad, es una familia de enfermedades en las cuales tenemos niños que envejecen muy rápido. Cuando decimos que envejecen muy rápido es que sus tejidos adquieren características de personas que son muchísimo más viejas, más adultas, se vuelven débiles, se vuelven fibróticos, y muchas de estas enfermedades progéricas están relacionadas con la incapacidad de las células de reparar al ADN. Entonces aquí lo que les muestro es una tabla donde se habla de síndromes humanos heredados que tienen que ver con la mutación de proteínas que tienen que ver con la reparación al ADN. Entonces tiene un montón de síndromes en la columna izquierda que tienen que ver con un montón de procesos relacionados a la reparación del ADN en la columna derecha. Y cuando ven el fenotipo, ven que los fenotipos pueden tener que ver principalmente con distintos tipos de cáncer, ¿sí? O también con envejecimiento prematuro. ¿Por qué es esto? Porque cuando existe un daño excesivo del ADN, va a haber también una apoptosis excesiva y una senescencia excesiva. Entonces, cuando la apoptosis excesiva y la senescencia excesiva no son suficientes para eliminar todas las células mutantes que ocurren por los fallos de reparación del ADN, eso va a dar lugar a cáncer. Pero también el exceso de células senescentes puede llevar a dar lugar a un aumento de senescencia en los tejidos y a un aumento de los tejidos fibróticos, que es lo que conocemos como envejecimiento prematuro de los tejidos. Entonces, como ven, todos los temas que estamos viendo, apoptosis, senescencia, la forma en que el ciclo celular y la célula responden al daño del ADN, están conectados entre sí, ¿sí? Entonces es la célula ante un daño, ante un estrés, que puede llevar a un daño más grande para el organismo. Si la célula no decide morir, tiene distintos mecanismos para evitar continuar proliferando y ser eliminada. O por apoptosis o por senescencia, que eventualmente va a ser eliminada por el sistema inmune. Bien, y la última diapositiva sobre el teórico que les quiero mostrar es que decimos, está perfecto, esto es daños externos que ocurren en la célula, que llevan a daño al ADN, por ejemplo, y que hace que la célula decida entrar en un fenotipo senescente, y eso hace que lleve al envejecimiento de los tejidos. Si lo dijéramos así, estaríamos hablando de que todo dependería únicamente del daño que sufren los tejidos. Pero es más complejo que esto, porque que la célula decida, entrar o no entrar en apoptosis, o decida o no decida entrar en senescencia, depende no solo del daño, la cantidad de daño, el tipo de daño, pero de muchas otras cosas. Entonces, algo que se muestra acá es, volvemos a ver a nuestro organismo modelo Ceratogritis elegans, ratón, que es uno de los principales modelos para estudiar mamíferos, y la mosca Drosophila melanogaster, y todos ellos comparten un mecanismo conservado en el cual hay una vía de señalización que está relacionada a la insulina. En el caso de Drosophila es un homólogo al receptor de insulina. En el caso de ratón es una proteína, un receptor parecido, que es el receptor del factor de crecimiento parecido a la insulina. En C. elegans también es un receptor de insulina, que cuando es activado llevan a toda una vía de señalización que lo que hacen es inhibir la reparación del ADN, inhibir la protección de la célula contra distintos tipos de daño, como el estrés oxidativo. Entonces pensaríamos, ¿cuál es la lógica de esto? Que un organismo
decida que no quiere reparar el ADN y que prefiere que haya más apoptosis, más senescencia, más envejecimiento. Bueno, que la idea del organismo no es vivir para siempre. La idea atrás del organismo es reproducirse. Entonces siempre hay una decisión que tiene que tener entre reproducirse o inhibir la reproducción y vivir más tiempo para reproducirse después cuando las condiciones sean mejores. Entonces lo que tenemos es que la vía de insulina o de factores de crecimiento parecido a la insulina típicamente se activa cuando los nutrientes son abundantes, cuando las condiciones son ideales. Entonces cuando las condiciones son ideales, el organismo decide tal vez no hacer tanta reparación del ADN, tal vez no tratar de salvar tantas de sus células y de sus tejidos y gastar esas energías y esos esfuerzos en reproducirse. En cambio, cuando las condiciones son poco favorables para la reproducción, por ejemplo porque hay pocos nutrientes, ahí se activa esta vía, se inhibe la vía de insulina y se activa la reparación del ADN en mayor medida y la protección contra el estrés oxidativo. Aumenta la vida media de las células y también aumenta la longevidad del organismo, ¿sí? Entonces es una decisión que tiene que tomar todo el tiempo los organismos. En todos estos organismos, en Drosophila, en ratón, en Enceraditis elegans, además se ha demostrado que la restricción calórica disminuye la fertilidad y aumenta la sobrevida de los organismos. Entonces, es algo que también se está estudiando en humanos. Puede ser que la restricción calórica, mediante estos mecanismos, pueda llevar a una mayor sobrevida. El problema es que todos estos experimentos se hicieron en condiciones de laboratorio sumamente controladas, ¿sí? Entonces, cuando hay una restricción calórica en condiciones controladas, aumenta la sobrevida del organismo, pero, por ejemplo, la restricción calórica también lleva a una menor eficiencia del sistema inmune. En el mundo real eso podría llevar a muerte por infecciones. En el laboratorio no ocurre porque están protegidos de distintos patógenos al estar en un ambiente estéril. Entonces, claramente el organismo tiene muchos factores juntos que están decidiendo a lo largo de su vida. Tiene factores intrínsecos, que son estas vías que deciden en base a factores extrínsecos, que son el daño, la nutrición, si debe o no debe extender su vida para reproducirse o no reproducirse. Como les mencionaba, son temas muy complejos que participan muchos más factores. Yo solo les estoy dando una idea general de cómo el envejecimiento celular está participando de estos fenómenos de envejecimiento a nivel del organismo y cómo esto es regulado no solo a nivel de la célula misma, sino a nivel hormonal, ¿sí? A nivel de lo que es mejor para el organismo en su conjunto y no solo para la célula en particular. Bien, por último, a mí siempre me gusta dejarles al final de la clase una pregunta de examen. Esto es un examen reciente que yo ya planteado esta pregunta. Por un lado les queda como una idea de que también entendieron la clase y por otro lado tiene una idea del nivel de profundidad y el tipo de preguntas que les vamos a plantear en el examen. En la clase típicamente lo que hacemos es responderla entre todos. Si hay algún valiente que empieza, la empieza a responder, otros lo corrigen, otros amplían lo que dice. Si ustedes quieren, algo que me parece que estaría muy bueno es que alguien pueda ir intentando responder esta pregunta de examen como si estuvieran en un examen en el foro vinculado a este teórico. Se van corrigiendo entre sí y yo voy corrigiendo las cosas que veo que están mal y que se van desviando y les puedo ir diciendo hasta qué nivel sería esperado que ustedes respondan en la pregunta de examen. Bueno, un gusto haber podido participar del curso, aunque sea de esta forma tan indirecta. La próxima clase es dentro de un par de semanas, la próxima clase que tienen conmigo, perdón, es dentro de un par de semanas, va a ser más interactiva, va a ser a través de Webex. Me disculpo de nuevo por no poder hacerlo a través de Webex. Este video es bastante poco interactivo, intenté mejorarlo a través de estas preguntas y talleres. Si ustedes quieren participar, me parece que sería muy bueno y nos volvemos a ver dentro de un par de semanas.